Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Estoy muy agradecido con el Señor que en esta tarde tengo de nuevo el enorme privilegio de llegar hasta el lugar donde tú estés, pero principalmente de llegar a tu vida, a tu corazón, con un mensaje de parte del Espíritu de Dios. En las últimas semanas he estado hablando del inminente regreso de nuestro Señor Jesús a recoger a su iglesia. Estamos viendo profecías cumplirse constantemente, día tras día, como nunca antes. También he hablado de la realidad de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Jesús dijo que Él recibió de su Padre toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nos las entregó a nosotros. Además, he hablado de la enorme necesidad de que cada uno de nosotros seamos purificados diariamente en la sangre del Cordero y en el fuego de Dios. Y también hablé la semana pasada de que si yo decido entrar en una relación de amor profunda con Dios, si yo aprendo a amarlo a Él como Él me ama a mí, yo voy a poder correr mi carrera en esta tierra, voy a poder correr mi carrera con éxito y alcanzar mi meta. Hoy te voy a hablar de un elemento que tú y yo necesitamos también diariamente en nuestras vidas, y sin el cual nada de lo que te he hablado antes puede ser posible. Absolutamente nada. Primeramente quiero llevarte a una promesa poderosísima de parte de Dios. Hemos hablado en estas semanas de lo fea que está la situación en el mundo. Y vienen cosas peores. Pero para ti y para mí como hijos de Dios hay muchas promesas, hay miles de promesas. Pero me quiero concentrar en esta hoy día. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego te dice por qué. Simplemente porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bendito el Señor. Para que esa promesa sea una realidad en mi vida, quiero llevarte al capítulo 47. Este es un pasaje que a mí lo amo, me priva, me enamora de la palabra. Este pasaje del capítulo 47 del libro de Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 1. Aquí el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios y se le enseñó una visión que tiene
un significado profundo, pero tremendamente profundo para nuestras vidas. Empieza diciendo: entonces me llevó de nuevo a la puerta del templo. Y vi que brotaba agua de debajo del umbral oriental del templo. El templo es la presencia misma del Dios vivo. Y esa agua descendía de un costado del templo, del lado sur del altar. Me sacó por la puerta del lado norte, me hizo dar la vuelta por el exterior hasta la puerta del atrio y que mira hacia el lado oriental, y vi que el agua brotaba del lado derecho. Al salir el varón glorioso, con una medida en su mano, midió 1000 codos. Está midiendo en el agua que fluye. Midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los tobillos. O sea, recién te estás mojando los pies en el agua. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a las rodillas. Estás un poquito más profundo en el agua. Tercera vez midió 1000 codos y me hizo cruzar por el agua hasta que me llegó a los lomos. Y la cuarta vez midió 1000 codos, pero ya era un torrente que nadie era capaz de cruzar, pues el nivel del agua había aumentado en el torrente, había crecido y nadie era capaz de cruzarlo. Luego me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo sentar en los márgenes del torrente, a las orillas del río. Y me senté y vi en los márgenes del torrente muchísimos árboles a ambos lados, característico de un río donde fluye agua cristalina, árboles verdes a los costados. Enseguida me dijo: esta agua que brota rodea por el lado oriental y desciende al lado norte. Desemboca en el mar en aguas corrompidas. Pero el agua se tornará dulce. Y toda criatura viviente en este lugar, en el lugar donde esté el agua del torrente, vivirá. Y habrá muchos peces a causa de esa agua que cayó allí y endulzó el agua. Ahora, esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque ya lo dije antes, el santuario de donde brota el agua es la presencia del Dios vivo. El agua misma es la palabra de Dios. El agua misma es la palabra de Dios. Entonces, el profeta está siendo llevado en la palabra y primeramente se moja los pies, pero luego entra un poco más profundo y el agua le llega hasta las rodillas, y luego va más profundo y el agua le llega a los lomos,
Pero llega un momento en la experiencia del profeta que el profeta ya no puede caminar en el agua. El profeta tiene que nadar en el agua. El profeta tiene que zambullirse en el agua. Y ahí es donde Dios te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí en su palabra. Es la voluntad de Dios. Oye lo que te digo. Es la voluntad de Dios para ti y para mí que entremos en su palabra en agua profunda. ¿Por qué? Porque esa palabra va a producir un cambio radical en tu vida. Tu vida no volverá a ser la misma. Tu vida jamás vuelve a ser la misma cuando tú te metes profundamente en la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a tener hambre de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a clamarle a Dios, Señor, yo quiero más de ti. Dame revelación de tu palabra. Méteme en agua profunda en tu palabra. Yo quiero ser transformado por tu palabra. Yo quiero que tu palabra venga a meterse en mis tuétanos, en mis huesos, en mi sangre, en mis pulmones y empiece a fluir ese río de la palabra en mí cada día y cada momento. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Eso es lo que Dios demanda de tu vida en estos días. ¿Por qué? Porque la promesa de Él es que mientras más abunde el pecado, más va a abundar su gracia. Mientras más malas estén las cosas para el mundo, para ti y para mí, si hacemos esto, vamos a ser elevados en el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, dice que a los costados del río habían muchísimos árboles. Esas son personas. Esas son personas que están mirando las aguas del río y que desean tomar del agua del río. Y dice que el agua que brota rodea el santuario y corre por el lado oriental y desciende al lado del norte y desemboca en el mar de aguas corrompidas. Ese es el mundo en que tú y yo estamos viviendo, que cada día está manifestando más desde el mismo corazón del infierno lo podrido que está, lo corrompido que está. Pero la promesa de Dios es que cuando estas aguas entran en las aguas corrompidas del mar, esa agua se torna dulce. Esa agua es tocada por el agua del río y es transformada en agua dulce. Y dice que toda criatura viviente que nazca en el lugar donde esté el agua del torrente vivirá. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy el agua que ustedes necesitan beber. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes del agua que yo te ofrezco, nunca más vas a volver a tener sed. Y dice que habrá muchísimos peces. ¿Para qué son los peces? Para pescar, mi amigo, para pescar. Y dice, y los pescadores somos tú y yo, que ya bebimos del agua del río, que ya nos sumergimos en el agua del río, que ya sabemos nadar en el agua del río, que ya sabemos zambullirnos en el agua del río. Esos son los pescadores, tú y yo. Jesús le dijo a los discípulos, vengan en pos de mí. Yo los voy a convertir en pescadores de hombres.
dice que los pescadores echarán sus redes y habrán en ellas muchísimos peces. Quiero que sepas que el Espíritu de Dios trae en este tiempo el avivamiento más violento que la iglesia habrá experimentado en toda su existencia. El Espíritu de Dios trae sobre su iglesia sobre todo aquel que esté dispuesto a decir: heme aquí, Señor, avívame en tu fuego. El Espíritu de Dios trae una enorme habilidad que solo Él la da para que tú seas un excelente pescador de hombres. Para que tú tires las redes que Él te da y traigas muchos peces a la presencia de Dios. Dios te está llamando, mi hermano. Dios te está llamando, mi amigo, a ser un pescador de hombre en estos días. El versículo 12 dice: y junto al torrente, en ambos márgenes, crecerán toda clase de árboles frutales. Toda clase de árboles frutales. Va a haber abundancia de fruto. Dios trae a tu vida. Mira, se ponga como se ponga el mundo. Se ponga como se ponga la economía. Se ponga como se ponga la situación mundial. Dios quiere traer a tu vida la abundancia más maravillosa que podrás experimentar en todos tus días. Dios tiene esa abundancia para derramarla sobre tu vida. Pero hay que estar metido en el agua, hay que estar metido en el río, hay que ser pescador de hombre, hay que tirar redes, hay que estar dispuesto para que Dios te use donde Él quiera, a la hora que quiera, a la manera que quiera. Tienes que estar dispuesto a decirle: heme aquí, envíame a mí. Dice que sus hojas, que las hojas de estos árboles nunca jamás caerán y su fruto nunca faltará. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es lo mismo que te está diciendo aquí. Vas a dar fruto. Tu hoja nunca se va a marchitar. Tus hojas nunca se van a caer. Vas a tener hojas y fruto en abundancia como jamás lo has experimentado. Y al principio de cada mes darán sus primeros frutos, pues el agua que beben fluye del santuario. Eso nos enseña que esto no es por mí, ni por mi habilidad, ni por cuánto yo estudié, ni por los títulos que tenga, ni por las conexiones que tenga, ni por el dinero que pueda llegar a tener. Esto es a causa del agua que sale de la presencia del Dios vivo. Esto es lo que produce el agua que sale del santuario de Dios. Su fruto será para alimento. O sea, todo lo que Dios te dé a ti tiene que ser
para alimentar a otros. Porque nosotros, mi querido hermano, mi querido amigo, no nos vamos a quedar como semilla en esta tierra. Todos nosotros estamos de paso. Y entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar es: comienza a meterte en el agua del río. Comienza para que tengas fruto y puedas sembrar, oye lo que te digo, sembrar para tu eternidad, no para aquí, no para que nadie te lo pague aquí. Vas a sembrar para tu eternidad. Su fruto será para alimento y sus hojas para sanidad. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Que nosotros prediquemos su palabra como la predicó Jesús. Con la Biblia en una mano y un plato de comida en la otra, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad perfecta de Dios es que al mismo tiempo que yo predico su palabra y predico la salvación en la sangre de Jesús, yo le lleve un plato de comida al hambriento, yo le lleve ropa al desnudo, yo pueda sanar al enfermo por el poder del Espíritu de Dios, yo resucite al muerto, cambie la vida de la gente. Oh, bendito Dios. Eso es lo que Él quiere para este tiempo. Eso es lo que el Espíritu de Dios está para derramar en esta última temporada de la iglesia sobre la tierra. Nos ha tocado vivir un tiempo demasiado difícil, un mundo completamente podrido, donde todo lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, y lo he hablado un montón de veces, la palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo quiero que seas luz, dice el Señor. Yo no quiero que tú te mezcles en la tiniebla. Yo quiero que tú alumbres. Yo quiero alumbrar con mi luz a través de ti. Yo quiero traer salvación al perdido. Yo quiero traer comida al hambriento. Yo quiero traer libertad al cautivo. Yo quiero traer sanidad al enfermo. Mira, todo esto que te he hablado, que te he leído, de lo que expresa el pasaje de Ezequiel, el Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera. Lucas 6, 47 y 48. Dijo: yo les mostraré a quién es semejante. Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obra. Aquí hay dos elementos: oír, escuchar al Espíritu de Dios hablándome a través de su palabra, y luego poner en práctica lo que la palabra de Dios me enseñó. Versículo 48. Es semejante a un hombre que al construir una casa, esa casa es tu vida. El que se acerca a mí, dice Jesús, escucha mi palabra y la pone en práctica. Yo lo comparo con un hombre que al construir su vida, cavó y echó los cimientos sobre una roca. Cavó profundo, cavó profundo. Si tú le pones un pie de cimiento a tu casa, el primer ventarrón que venga se la lleva.
Pero si tu casa está construida, está fundada en profundidad sobre la solidez de la roca que es Cristo, al llegar una inundación, golpea violentamente contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque sus cimientos habían sido echados sobre la roca. El profeta Ezequiel fue llevado hasta que no pudo caminar en el agua, tuvo que zambullirse y tuvo que nadar en la corriente del agua que brotaba de la presencia de Dios. El Señor Jesús habló de construir mi vida sobre un cimiento profundo, fundada en la roca que es Él mismo. El apóstol Pablo lo declaró de la siguiente manera en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando tú nadas en la palabra, cuando tú te zambulles en la palabra de Dios, hay abundancia de palabra en tu vida. Nunca te vas a quedar corto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo en nuestras vidas se moverá basado en estas dos expresiones que te voy a dar. Número 1, conocer la palabra. Si yo soy un ignorante de la palabra, no voy a ninguna parte. Número 1, conocer la palabra. Número 2, obedecer la palabra. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, si oyes mi palabra, si prestas oído a mis dichos y los pones por obra, esa palabra va a venir a ser medicina a tu cuerpo y a tus huesos. Entonces, cuando yo me meto profundamente en la palabra y empiezo a ponerla por obra, empiezo a hablarla, empiezo a establecerla, empiezo por encima de toda circunstancia y de toda situación que venga a mi vida, yo voy a ir hablando lo que yo creo, no lo que yo veo. Yo voy a ir declarando y estableciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, corta los corazones, corta entre el alma y el espíritu, corta entre las coyunturas y los tuétanos, y se mete, se implanta en tu vida, y cuando está implantada luego explota dentro de ti como una dinamita. Y lo que explota dentro de ti tiene que salir, y va a salir por tu boca. Vas a hablar la palabra de Dios, vas a vivir la palabra de Dios, vas a caminar en la palabra de Dios. Entonces vamos a cerrar este tiempo regresando a nuestro pasaje original, pero lo vamos a parafrasear. Isaías capítulo 43. Dice: así dice Jehová tu creador. Lo primero que hace es identificarse. ¿Quién es el que te está hablando? No es ningún monigote. El que te está hablando es aquel que te creó, que te dio vida y que te puso en el vientre de tu madre. Ese, tu creador, te dice: no temas, porque yo te redimí. Cuando tú cabes profundamente en mi palabra, cuando tú permitas
que mi palabra habite en ti abundantemente. Cuando tú construyas el cimiento de tu vida en mi palabra y tengas que pasar por las aguas profundas como las aguas del mar, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Cuando tú tengas que pasar por los ríos con aguas enfurecidas, no temas, porque no te vas a hundir, porque no te vas a ahogar, porque yo, Jehová, tu Dios, tu Creador, voy a estar contigo. Cuando tú tengas que caminar en medio del fuego, no te vas a quemar. No te vas a quemar. Cuando salgas de ese fuego, no vas ni siquiera a oler a humo. Ni la llama va a arder en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el que te creó, el que te dio vida, el que te puso en el vientre de tu madre, el que te trajo a este mundo, el que te dio un destino que tienes que cumplir. Yo voy a estar contigo para protegerte en ese momento, dice el Señor. Así te dice el Señor en este momento. Esto sucederá en su totalidad únicamente cuando tú decidas meterte profundamente en mi palabra y ahondar en ella. No te estoy hablando, dice el Padre, de simplemente leer la Biblia todos los días. Yo te estoy hablando de profundizar, dice el Señor. Te estoy hablando de meterte profundamente. Te estoy hablando de indagar. Te estoy hablando de investigar. Te estoy hablando de estudiar profundamente mi palabra, dice el Padre. Te estoy hablando de darme el tiempo que yo te demando para meterte en mi palabra diariamente, dice Dios. Cuando tú decidas prestar oído a los dichos de mi boca y poner en práctica en tu vida lo que yo te enseño en mi poderosa palabra, nadie, oye bien, dice el Padre, a ti te digo hoy, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo voy delante de ti. Porque derramaré tu gloria. Derramaré mi gloria delante de ti cada día de tu vida, dice el Padre de gloria. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, papá, por tu palabra que es poderosa, en la cual podemos pararnos y fundarnos, establecer nuestro cimiento, sabiendo que nadie nos moverá, que nadie nos moverá de tu palabra. Mi querido amigo, si tú nunca has tenido la oportunidad, la bendición de abrir tu corazón a Jesús, el Padre te dice hoy día, estoy llamando a tu corazón. Estoy llamando a la puerta de tu vida, dice el Señor. Deseo entrar en ti. Si me invitas ahora mismo, te prometo que lo hago. Si quieres hacerlo, para lo que estás haciendo y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti arrepentido. Reconozco que soy pecador. Señor Jesús, yo te pido que vengas a vivir en mí.
que me laves con tu sangre poderosa, que borres mi maldad, que borres mi pecado, que cambies mi vida y que escribas mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, si hiciste esta oración, es lo más importante que has hecho en toda tu vida. Yo quisiera saberlo. Te felicito por haberlo hecho, pero me gustaría que me lo compartas. Escríbeme un correo electrónico a miguel.asl77@gmail.com o escríbeme en Facebook o en YouTube y dime: yo hice la oración con usted. Yo te voy a contestar. Quiero ayudarte a crecer en esta nueva vida. Si tú vives en el área de Miami-Dade y no tienes una iglesia donde asistir, yo te invito de parte de mi pastor a la iglesia nuestra, Doral Jesus Worship Center. Estamos en el 1900 Northwest 89 Place, en la ciudad de Doral, 33172. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Si no estás en el área de Miami y puedes conectarte en línea, puedes hacerlo a Iglesia JWC. Ahí nos vas a encontrar. Te invito a que nos visites. Vas a ser recibido con mucho amor y te vas a sentir en familia. Querido amigo, querida amiga, se me acabó el tiempo. Te agradezco que hayas prestado atención a esta palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que sea de un enorme provecho en tu vida. Quiero recordarte que el próximo fin de semana de nuevo vamos a estar con un segmento nuevo de nuestro programa Hablemos Claro. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero verte pronto. Bendiciones.